Y cuando escuchamos las 7 palabras con la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Y qué es este hombre? Lo que Cristo dice, las 7 cosas que dice, tendrían un significado muy especial. Digamos que hemos llegado a esta instancia de la consideración y luego vemos fijamente a este hombre que ha cautivado ya nuestra atención. Le vemos malherido, le vemos las heridas profundas, le vemos hasta donde le ha corrido la sangre, baja desde la cabeza y le gotean sus pies y hay un charco abajo de sangre. En nuestra cabeza está el eco de las preguntas anteriores y viene el pensamiento: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno diría: yo he pecado contra Dios. He pasado por aquí antes y jamás quise escucharlo. Solo este espectáculo violento me detuvo. Y luego escuchamos una voz entre la multitud diciendo: Él no le hizo mal a nadie. ¿Cierto? Y le volvemos a mirar y por miedo a que si decimos que están haciendo mal algo con él, nos pongan allí en esa situación también nosotros, no se callaría y pensaría: yo en cambio he hecho mal a Dios primeramente. Y miraríamos su sangre y sus heridas y consideraríamos nuestros pecados. Nuestros ojos ya no se podrían fijar en él y estaríamos demasiado apenados y estaríamos confundidos los corazones y nos diríamos: ¿quién es este hombre? ¿Qué es este hombre? Y la tercera pregunta es: ¿qué tiene que ver conmigo este hombre? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y luego esas palabras, las 7 palabras que dice desde la cruz, tendrían un significado personal. Y deseo que todos nosotros esta tarde consideremos estas palabras de Cristo dichas desde la cruz como si fuéramos esa persona que se ha detenido, que por primera vez ve ese espectáculo, está escuchando cosas, está viendo cosas y le escucha decir algunas verdades al Hijo, al que está crucificado, y entonces el Señor comienza su primera pregunta. Estamos nosotros ahí expectantes y él dice, la primera palabra se encuentra en Lucas 23:34. Son palabras recogidas de todos los evangelios. La primera palabra es esta. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, sigue Lucas diciendo, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. La primera y la segunda palabra de las 7 palabras que el Señor dice en la cruz se encuentran en él. La primera, la segunda y la séptima se encuentran en el Evangelio de Lucas y hacen parte de una misma narración, y cada una tiene un significado muy profundo, porque, como les decía, son palabras dichas desde la cruz. Nuestro Señor en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros hemos llegado allí y cuando le escuchamos decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros decimos: bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Sí? Porque le vemos el salvajismo con que le han tratado. Y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces dice: ¿quién es este hombre? Como les decía. Bueno, entonces lo primero que entenderíamos es que es un hombre a quien llaman a Dios Padre. ¿Cierto? Padre, perdónalos porque este hombre le dice a Dios Padre. Por lo tanto, no solamente un hombre, aunque le vemos sangrando y sufriendo, es el Hijo de Dios, porque le llama Padre. Vemos las señales de oscurecer y pareciera que toda la creación tratará de voltear su rostro para no ver lo que los hombres le están haciendo al Hijo de Dios. En la cruz vemos a Cristo en su humanidad y en su divinidad al mismo tiempo. Nos enseña que Dios es el Padre de Jesús, que la máxima revelación de Dios desde el Antiguo Testamento es ser el Padre de Cristo. Dios es eternamente Padre, como Cristo es eternamente
realmente hijo de Dios? Por eso le estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién es este hombre? Es el Hijo de Dios. La primera consideración de nuestro Salvador es que le dice a Dios Padre, Él estando en la cruz, y Dios Padre en los cielos. Pero si nosotros estamos viendo el salvajismo con que fue tratado por los hombres, Dios lo ve mejor. Dios sigue cómo le trataron a Él, y Dios ve lo que hacen los hombres a su Hijo. Y la segunda pregunta es: ¿qué es este hombre, el Hijo de Dios en la cruz? ¿Cierto? ¿Qué es? Y noten lo que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor en la cruz le dice al Padre que los perdone, pues su afrenta que le han hecho a Él no ha sido contra Él, sino con Dios, y esa es su petición, que Dios lo perdone por lo que hicieron a Él, pero también por lo que le están haciendo a Dios, le están matando a su Hijo, ¿cierto? Entonces, ahí está la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo, y los hombres le han crucificado. Y ejemplifica lo que hacemos, o que los hombres hicieron con Él, ejemplifica la historia de la afrenta del hombre hacia Dios. Que el hombre odia a un Dios bueno. Lo ejemplifica todo. Que el motivo para querer destruirle es ser quien es, y es Dios. Y que por tal razón, siendo Dios, merece la gloria en todo el hombre, en lo que Dios mismo le ha revelado en su palabra. ¿Y qué ha hecho el hombre en su historia? Sacudirse de Dios, tratar de romper sus leyes. Y si por nosotros fuera, esta cruz nos dice que nosotros mataríamos a Dios, que en nuestros corazones seríamos unos deicidas. Homicidas es matar a un hombre, deicidas. ¿Sí? Que si por nosotros fuera, si estuviera Dios a nuestro alcance, y estuviera al alcance de su trono, le enviaríamos un misil nuclear. Pero como cada uno de nosotros no puede ni tiene los medios para hacerlo, entonces le envía diariamente a Dios y continuamente los misiles de los pecados cometidos, de nuestras ofensas. Estaríamos continuamente escupiendo a Dios hacia arriba, no viendo lo que nos cae en la cara, que es ira e indignación y las consecuencias del pecado. Y escuchen, Cristo le dice a Dios: perdónanos, ¿cierto? Y esta intercesión de Cristo nos enseña qué es Cristo, qué es el medio para alcanzar perdón. Hermanos, que durante toda la vida tuviéramos el oído para oír de Cristo esta intercesión: Padre, perdónanos. Porque ciertamente lo dice todos los días sobre todos nosotros los creyentes. En dos sentidos podemos entender esta intercesión. La primera, para que despertemos. Y es: Dios no perdona a nadie a menos que Cristo pida para que alguien perdone. ¿Y sobre qué mérito puede pedir perdón a Dios el Señor Jesucristo? Por dos razones. Porque es su Hijo, es el Hijo de Dios, que significa que no proviene de pecado. Y lo otro es porque está en la cruz. Pide perdón al Padre por sus matadores, por los que le han cometido semejante ofensa, desde la cruz. La cruz del Hijo es el argumento en el cual Cristo le solicita perdón al Padre por nosotros. El segundo sentido es que Dios no destruye a los judíos en ese momento, no destruye a los romanos y a la humanidad entera en el acto mismo de estar crucificando al Hijo, debido al perdón que pide. Pues muy seguramente muchas de las personas de la multitud, 40 días después de este evento de la crucifixión hasta el Pentecostés,
y desde el Pentecostés hasta el día de hoy iban a creer en Él para perdón de pecados. Según esta primera palabra, ¿qué tiene que ver conmigo este hombre? Bueno, seguidamente dice Cristo en la cruz, porque no saben. Y hemos pensado que nosotros estamos en el monte de la crucifixión, viendo a Cristo y le estamos escuchando hablar. Le dice a Dios que me perdone a mí. Es decir, que hay una injerencia que él decía, yo he hecho mal contra Dios y que no sé en tan gran mal me encuentro por hacerlo. Estos pecan porque no saben lo que hacen, pero lo que están haciendo es un pecado sumamente grande, pero son ignorantes. Entonces eso es lo primero que tiene que ver este hombre conmigo, que me pide perdón por el que yo hice con él, ¿sí? Sí creo en él. Entonces Cristo habla de mi ignorancia en que me puso mi pecado. Todo hombre en la tierra tiene que ver con Cristo en la cruz. Así el hombre ignore, todos son pecadores y la ignorancia no justifica nada. Esa mañana muchos transeúntes iban y venían, tal vez como nosotros en nuestro pensamiento nos hemos puesto. Muchos esa mañana supieron que eran pecadores porque el Señor pide perdón por ellos. Perdónalos. Cuando no pide perdón es porque están cometiendo un pecado contra Dios. Entonces muchos supieron que eran pecadores. Y si no fuera por ese evento en el cual se encontraron, más bien el evento fue al encuentro de ellos, ¿cierto? Ni idea que Dios estaba airado, estaba indignado. Esa mañana, ¿cierto? Nosotros, ¿sí? Pensamos que estamos ahí, viendo esa cruz, viendo esas heridas. Y hasta ahí, hasta ese evento uno se da cuenta, ¿cierto?, de que nuestra ignorancia puso a Cristo en la cruz. Que Cristo está puesto por el que pecó también, pero también que en esa cruz hay una intercesión de Él, ¿cierto?, por los pecados que le están haciendo. No solo de una colectividad, sino de los propios o los personales. Y todos los hombres tienen que ver con Cristo, eso es lo que quiero decir. Tienen que ver los impíos, los discípulos y todos los que iban a creer, absolutamente todos tenemos que ver con Cristo allí. Y notemos su oración por los impíos. Ellos no son destruidos el mismo día que pecan, lo serán después. Por los discípulos, quienes Cristo intercede para perdón de sus pecados, y por los que hoy o mañana van a llegar, cuando Dios traiga la noticia de Cristo muriendo en la cruz y vean en Cristo el medio para el perdón de sus pecados y crean. Esa es la primera. Tranquilas que voy agilizando. Segunda palabra, 50 también de Lucas, como les dije, 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda cosa que el Señor dice. Por el Evangelio de Lucas se nos dice que había dos malhechores, o dos impíos, dos merecedores de estar allí crucificados. Y ellos estaban junto a Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dice del capítulo 23 de Lucas, el versículo 39, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, si nosotros estamos parados allí en el monte del Calvario, escuchando, ya digo una palabra, ahora escuche uno la conversación que tienen los ladrones con el Señor. Usted no reflexionaría, mire lo que está diciendo este ladrón, ¿cierto? Entonces estamos allí. La palabra de Dios nos dice que habían dos. Fueron crucificados con Cristo. Y ellos eran en verdad obradores de maldad, tanto que tenía que cumplirse la escritura de que fue crucificado entre malhechores. ¿Sí? Eran en verdad malos. ¿Qué delito hicieron? Bueno, hay eran dos acusaciones para estar crucificado por los romanos. Una era sedición y la otra era asesinato. ¿Sí? Entonces, eran ladrones violentos. Después de escuchar la primera palabra de Cristo, escuchamos la conversación, ¿cierto? Entonces, la primera palabra cobra más sentido con esta segunda. Cristo puede perdonar de su persona. En esta palabra tenemos su autoridad. Cristo tiene autoridad aquí. Si estamos al pie de la cruz mirando la sangre brotando, Cristo pidiendo perdón por lo que los hombres hacen a Dios, cuando obran contra su ley y cuando no le dan gloria, y hemos pensado que somos pecadores, luego al oír esta palabra, que Él que está crucificado puede hacer que malhechores estén con Él en el paraíso. Malhechores pueden estar con Él en el paraíso. Y nos preguntamos, nos trae la pregunta, ¿y quién es este hombre? Este hombre clavado, sangrando, puede en esa condición de debilidad decirle a uno grandes males y maldades que hoy mismo, ese mismo día, estaría con él. ¿Sí? Su pecado quedaría limpio y por lo tanto estaría con él. Y Cristo es quien abre el cielo a este hombre. Cristo es quien hace a los pecadores estar con él en medio de los santos ángeles. Nosotros tenemos la seguridad que estaremos con Él en el paraíso, en ese hoy, es decir, en el día de nuestra muerte. Y qué maravilloso privilegio de este hombre, este ladrón bueno. Y Cristo le acompaña en su muerte, allí en la cruz, y le acompaña en la vida eterna, desde ese momento. Bienaventuranza que tienen todos los creyentes. Y nosotros que estamos en el monte del Calvario contemplando semejante espectáculo, escuchamos burlas, las burlas y las palabras de las personas importantes de la religión y del gobierno, es decir, a otros salvó, sálvese a sí mismo, baje de la cruz y vamos a creer en él. Y pensamos en el diálogo que tienen estos dos malhechores. Uno está diciendo exactamente lo que dicen los principales entre los judíos, ¿cierto? Es decir, le injuriaba, bájate y sálvanos a nosotros. Y el otro no. Y noten lo que dice Cristo a este malhechor, o lo que dice de Cristo a este malhechor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y esta afirmación responde a la pregunta: ¿qué es este hombre? Este hombre allí en la cruz, hablando diciéndole que hoy estarás conmigo en el paraíso y que puede poner a pecadores en el cielo, este hombre es el sustituto para los malhechores o pecadores en el castigo del mal obrar que la ley de Dios demanda de ellos, y demanda una muerte eterna
en el lago de fuego. Porque si se baja el Señor de la cruz, tal como lo dicen sus contradictores, porque Él tenía el poder de hacerlo, pero lo que lo sostuvo fue su amor. ¿Su amor para quién? ¿Para con quién? Para con el malhechor, porque si se baja, no está con, no lo puede poner en el paraíso, y mucho menos a nosotros, ni a los que iban a creer, ni a su pueblo que compró con su sangre, con su vida. Les perdonó, hizo reconciliación. Si se bajara esa cruz, posiblemente no ni creerían en nosotros, no hubiéramos llegado a ser salvos. Pero porque se permaneció allí, ese pecador está con Él en el paraíso. Lo hizo por Él y por nosotros. Dios pensó en la salvación para ese malhechor. El Padre quería a este hombre en su gloria sobre personajes como Anás o Caifás, personas tal vez moralistas, sacerdotes de la época. Escogió a este malhechor que a estas personas de renombre. Por él envió una ofrenda acepta para este malhechor. Envió el sustituto para que pagara lo que hizo el malhechor, sus maldades, y que le diera lo que no tenía, justicia, que no tenía este malhechor. Por lo tanto, responde, ¿qué es este hombre? Y es la ofrenda para los pecadores. La ofrenda. Que los malhechores pueden aferrarse a ella, creer en ella y ser salvos. Bueno, ¿qué tiene que ver este hombre conmigo? Nosotros vemos esa escena ya y uy, chévere lo que hace esta persona, pero le consideraríamos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, hemos dicho que estando en la crucifixión, que estamos contemplando la tremenda escena que se está desarrollando. Por un lado, casi todo el pueblo, juntamente con sus líderes, burlando e injuriando, un malhechor al igual de injuria. Y por el otro lado está este malhechor, también está un joven, y ciertas mujeres le ven con sustos, pero están llorando por él. Y cada uno de nosotros, que esta tarde piensa que está presenciando todo esto, esta palabra le amenaza, pues está del lado de los que le injurian o de los que creen. No hay términos medios, o no hay una tercera opción. O estoy o no estoy. Cristo es mi sustituto, mi ofrenda por el pecado o no. Esas son las dos partes de la cruz. O recibimos su sacrificio o no lo recibimos. Si estoy con Cristo, pues creo que Él es la ofrenda por mi pecado dada por Dios. Me espera el paraíso. Y si no, enclavado en la cruz dice, lo dijo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Consideremos algo para ir a la siguiente palabra. El otro malhechor, el que le llamamos bueno, también está clavado en la cruz. Está padeciendo sufrimientos en el cuerpo que trae estar clavado. Ha estado mirando a Cristo, lee el letrero, sabe que Él es inocente de pecado y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está mirando el letrero, un letrero burlesco, por si acaso. Lo pusieron no porque lo reconocía, sino porque querían burlarse. Pero el malhechor tomó en serio lo que decía ese letrero del Señor Jesús. Por eso habla de fe también. Hubo fe del malhechor a Jesús. Le ve como rey. Este malhechor le ve como rey en una situación donde nadie pensaría
que en verdad es un rey. Y en verdad es una gracia de Dios que una persona vea a un hombre en la cruz, sangrante y débil, pero que crea que Él es el Hijo de Dios y el Rey. Es una gracia. Este hombre no está pidiendo el paraíso, sino tal. No está pidiendo que esté con Cristo en la eternidad. Solo pide en fe que Cristo se acuerde de él. Y Cristo le da más de lo que pidió. Y alguna vez le hemos orado al Señor como la obra de más gracia, que se acuerde de nosotros. Y la poderosa cruz de Cristo, por eso tiene que ver con nosotros. Tercera parte. Juan 19, 26 y 27 dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Son palabras dichas en la cruz, o sea que son importantes por la relevancia de estar en él. Y estas palabras nos enseña de Jesús, ¿cierto? Y hay cosas que Cristo nos enseña como ejemplo, pues como dijo, sus discípulos toman la cruz y le siguen, es decir, le imitan en la aflicción. Y la fortaleza está en que Él nos ayuda, pues Él fue fuerte y lo hizo. Es muy difícil saber por qué el Señor hizo esto con María y Juan. Por parte de María, ella tenía otros hijos, tenía por lo menos 6, según Marcos 6:13. Podían hacerse cargo de María, por eso es extraña la petición. Por otro lado, Juan tenía a su padre Zebedeo y a su hermano Jacobo. En el catolicismo, y también enseñan las 7 palabras hoy, cuando pasan por esta palabra dicen que como Juan representaba a los discípulos, es decir, la iglesia debe por tal motivo sentirse la hija de María, y que María es la madre de la iglesia, pues así quiso Cristo en la cruz. Ese es el argumento, sin ir más. Y hay algunos errores, pues según sus propios argumentos, debió haber llamado a Pedro, que es la piedra de la iglesia, y no a Juan, ¿cierto? Y hay otras cosas que no son importantes mencionar. Algo cierto es que el Señor hizo esto, ¿qué? Le dijo esto a María con respecto a Juan, y a Juan con respecto a su madre María. Bueno, sabemos que aquí están las personas que más amaba al Señor Jesús. Como su padre había muerto, José, él amaba a su mamá. Un amor natural, ¿no? Pero dentro de los discípulos, el Señor tenía más cercanía con alguien. Y era este joven, era Juan, ¿cierto? Están las dos personas que él más amaba. El discípulo amado y su mamá. Lo que puedo decir es que bajo la cruz de Cristo, tanto María como Juan son creyentes. Entonces Cristo en la cruz une en su amor a los creyentes, ¿cierto? Muy seguramente Juan respetaba a María, pero hasta ahí bien. Y muy seguramente María se admiraba de que Juan, que es tan joven, y lo comprometido que estaba con el Señor. Y hasta ahí bien también. Juan era muy joven para esa responsabilidad, aún así la orden de Cristo fue obedecida. Y María, aún con otros hijos, aún así obedeció al Señor, y se nos dice que en esa misma hora Juan la recibió en su casa.
¿sí? Con todo y tener otros hijos. Y la consideró como su mamá. En Marcos 3:35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. La familia de Cristo es la iglesia. Y para considerar el amor que debe tener la iglesia, basta mirar a Cristo en la cruz. Si nosotros queremos amarnos, nosotros no debemos mirar tanto a la persona. La debemos mirar, pero primero mirar la cruz y mirar a la persona. Porque es la cruz la que nos une con los hermanos, ¿cierto? Todos tenemos la orden de Cristo desde la cruz que nos recibamos como hermanos, como hermanas, como madres, y no de nombre solamente, sino de afecto y de acto, de compromiso. ¿Cuándo lo debemos hacer? De inmediato. Si queremos honrar la crucifixión de Cristo, entonces nos debemos amar. La deuda de amor entre los cristianos halla su raíz en la cruz. ¿Usted sabía que nosotros tenemos una deuda de amor los unos para con los otros? Que el apóstol Pablo dice: páguela. Páguela. ¿Cómo? Amando a su hermano. Y el fundamento de esa deuda que tenemos unos con otros es por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ese es el fundamento. ¿Sí? Hoy en día la gente no asiste a la iglesia, hoy en día la sociedad es contra la iglesia. Y ellos no aman a Cristo. No quieren saber nada de la cruz, por lo tanto mucho menos de su obra. O pensar que se puede creer en la obra de Cristo en la cruz y al mismo tiempo nada que ver y amar a nuestro hermano. Y eso no existe para Dios. La iglesia debe ser recibida como si recibiéramos una persona y habitara con nosotros. Y no hasta donde queremos, y ese es el mensaje de la cruz. La pregunta es: ¿amamos a los hermanos cuanto amamos a Cristo en la cruz? La cuarta palabra, Mateo 27:46. También se encuentra en Marcos 15:34. Voy a leerla, cualquiera de las veces dice prácticamente lo mismo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí tenemos nuestra cuarta palabra. Y esta cuarta palabra nosotros estamos en el monte y la escuchamos, ya habló David, ya habló aquí, vamos a hablar nosotros, pero esta cuarta palabra tiene de especial que es dicha a quién, a Dios. A Dios su Padre. ¿Cierto? El crucificado a Dios. Como les decía, algo ocurrió a las 3 de la tarde hace más de 2024 años, 23 años. Y en verdad, hablando, solo podemos decir que algo de lo que está ocurriendo en la cruz, ¿cierto?, tiene relación con Dios. Y nosotros, cuando estudiamos o cuando vemos la doctrina de la Santísima Trinidad, hablamos de la relación entre el Espíritu Santo con Cristo y de Cristo con el Padre. Y esa relación se conoce en teología, tiene un nombre hasta extraño, se conoce como la relación hipostática, la unión hipostática. La relación que solamente se conoce entre la Trinidad, que es muy alta para nosotros entender. Entonces se habla de la preexistencia de Cristo antes de su encarnación como el Logos, el Verbo, ¿cierto? Como el Hijo.
Y tenemos textos como Juan 1:1, en el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de la existencia del verbo antes de su encarnación por el Hijo. Y cuando leemos el clamor del Señor Jesús en la cruz, inmediatamente pensamos que la cruz de Cristo tuvo un efecto en la esencia de Dios. Dios el Padre desde la eternidad estaba unido con el Hijo, pero hubo una hora en la eternidad, las 3 de la tarde, en el día de la crucifixión, que Dios el Padre desamparó al Hijo. Yo siempre he dicho que, pero yo tengo una figura, y es que en la cruz nosotros entendemos cuál es el verdadero aborrecimiento de Dios de nuestros pecados. Es como si en Dios, en esa unión tan misteriosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, y viéramos al Hijo muriendo en la cruz y el Padre desamparándolo, es como si yo mismo le dijera: ¿quieren ver cómo yo aborrezco algo? Y empezar a desgarrar mi carne, y así aborrezco el pecado. Es como si Dios se cogiera y se sacara las carnes porque desamparó a su Hijo. Al Hijo eterno. Nunca lo había hecho desde la eternidad. Y el Señor Salvador dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Como les decía, no podemos decir mucho estas palabras, sobre todo en la relación de esencia hipostática entre la Trinidad, solo que fue así. Y Cristo sintió el desamparo de su Padre por el pecado de su pueblo. Y Mateo nos relata que cuando el Señor gritó esta palabra, los de la guardia de los judíos corrieron a darle a beber, tal vez para ayudarle de alguna forma a la aflicción que producía estar crucificado. Pero unas personas le dijeron que no lo hicieran, los principales no lo hagan, ¿cierto? Porque habían entendido no estas palabras de Padre, Padre, sino que querían que él había dicho sobre Elías, un profeta del Antiguo Testamento: Elías, Elías, ven a ayudarme. Y estaban esperando que bajara quien, ese profeta Elías, que en el Antiguo Testamento había subido en un carro de fuego al cielo. Nunca vio muerte. Dios lo arrebató, lo tomó y se lo llevó al cielo en un carro, ¿cierto? Eso leemos en la Biblia. Entonces estaba esperando que ese Elías que había subido bajara. Esperemos a ver si baja Elías. ¿Sí? A este Elías esperaban los judíos que viniera a salvar a Cristo. Entonces, si nosotros estuviéramos, como le dijéramos, estamos allí contemplando toda esta escena, ¿qué entenderíamos? Pues, si entendemos lo mismo que entendieron los judíos que le aborrecían, aquí está un gran pecado. Un gran pecado contra Dios y contra Cristo, pues están esperando y actúan en ese creer que Elías le va a ayudar. Bueno, ¿y en qué se basan para hacer eso? Pues por la persona que está clavada en la cruz, por las cosas que hizo antes. Hizo grandes señales, grandes milagros, hizo cosas extraordinarias. Ellos sabían que la gloria de Dios se manifestaba por medio de Cristo, hacía grandes cosas. Paralíticos eran vueltos a caminar, ciegos veían, sordos escuchaban, los demonios salían volando de las personas que estaban poseídas. Y si ellos esperaban a que Elías venga a salvarle, entonces están diciendo, al clavar a Cristo en la cruz, que estaban contra la predicación de Elías. ¿Cierto? Porque si una persona ayuda a la otra, la ayuda porque está a favor de esta persona, no de los otros. Y si estaban esperando que el profeta viniera a ayudar al Señor Jesús, estaban pecando en contra de Elías y contra la predicación de él.
Por lo tanto, ellos dan testimonio contra sí mismos que al crucificar al Cristo que viene de parte de Dios, estaban crucificando a alguien que venía de parte de Dios. Y hay que tener cuidado con lo que entendemos del testimonio de la cruz, pues es interpretado por un no creyente y tal interpretación puede ser equivocada. ¿Cuántos no piensan de la cruz de Cristo todo menos el perdón de nuestros pecados? Ay, pobrecito, cómo le pegaron, pero no están viendo que es el medio por el cual Dios nos otorga perdón por nuestros pecados. Nosotros que por la fe estamos contemplando al crucificado, debemos decir junto con los discípulos el clamor de desamparo de Dios. ¿Y qué significado tiene para nosotros? Tiene significado lo siguiente, que el pecado mío, su pecado, mi hermano, tuvo efecto en la relación eterna de Jesucristo con el Padre. Su pecado afectó a la unidad del Hijo y del Padre. Y eso es gravísimo porque nada lo hace. Lo grave que es el pecado. A veces lo pasamos por alto, ¿cierto? Y meditemos en el espectáculo horrible de ver a Cristo en la cruz. Es un espectáculo violento, casi similar a ver un yihadista decapitar con cuchillo a un cristiano. Pues esto no es comparable al horrible espectáculo 1000 veces peor que protagonizó el abandono del Padre al Hijo de Dios y que nuestro Cristo vivió. Y esto fue lo peor para Él, para Cristo. Para Cristo, el peor sufrimiento fue el abandono de su Padre. Lo más duro. Lo que en el Getsemaní hizo acercar grandes gotas de sangre fue el abandono de su Padre. Un desamparo al Hijo de Dios por el amparo de Dios a un pecador. Usted y yo. Hermanos, el pecado es horrible a la luz de esta palabra. Dios nos está mostrando en su Hijo lo abominable, perverso, lo asqueroso, lo maldito, y no sé qué más palabra decir grave de lo que es el pecado para él. Como dice, es como arrancarse la carne. Así lo aborrezco yo, ustedes que entiendan eso. Yo dije eso. Y si hizo eso con su Hijo, ¿qué hará con nosotros? Que si somos unos pecadores que rechazamos a Dios. El desamparo eterno de Dios es peor que 1000 veces el infierno que merece el pecado. Es más, el infierno para un creyente no es tanto el castigo eterno en el fuego. Para nosotros lo peor del infierno es estar separados de Dios por toda la eternidad y sin tener un ápice de oportunidad de acercarnos. Es un espectáculo horrendo. Cristo en la cruz es para nosotros el amparo de Dios. Quinta palabra, Juan 19:28. Veamos esta maratón. Dice así la escritura: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Cierto? La quinta palabra es tomada del Evangelio de Juan. Estas cosas dijo el Señor después de ordenar a 2 de sus discípulos que encargasen el uno al otro, es decir, a María y a Juan, que se encargasen el uno al otro, como madre y otro que lo reciba en su casa. Y no debemos pensar que porque un evangelio, es decir, el evangelio
no narra otras cosas que dijo Cristo en la cruz, y de otro evangelio sí, entonces significa que se están contradiciendo o hay algún tipo de duda. Lo cierto es que el evangelio, cada evangelio, ve al Señor de una manera diferente y escribe al Señor con propósitos distintos, ¿cierto? Bien, cada palabra se describe particularmente. Para Juan, el Cristo en la cruz es Dios, ¿cierto? Es Dios. Hoy estaba teniendo una discusión con dos testigos de Jehová y yo les argumentaba que era necesario creer en Jesús como Dios, porque si no, no hay salvación. Porque entonces, ¿qué clase de mediadores es Cristo si no es Dios? Debe representar a ambas partes, tanto a Dios como a los hombres, para que sea quien medie entre uno y el otro. Por eso Cristo fue revelado, ¿cierto?, en esa naturaleza tanto humana como divina. Y Juan escribe para que la iglesia sepa, los cristianos sepan, que Jesucristo es Dios. Es de la misma naturaleza de Dios, tanto como en nuestra misma naturaleza. Nos dice Juan que toda la escritura Cristo la cumplió en la cruz. Nuestro Señor cumplió la mayoría de profecías y de tipos que hablaban de Él, y que solo le faltaba una cosa: el beber por la sed. Y nuestro Cristo cumplió toda la escritura, pues de Cristo, toda la escritura habla. El mismo Señor lo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y todas las escrituras son unas que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús dijo eso. Y nosotros que nos hemos puesto al lado de la cruz y debemos decir, tengo sed, podríamos pensar, el Señor manifiesta que Él en verdad es un hombre y en su humanidad tiene necesidades y comprende en la cruz a los hambrientos y sedientos. Eso podríamos decir, y tal vez sea cierto, pero no es necesariamente la interpretación. Supongamos que tenemos una vida muy larga después de este evento de la cruz y vivimos muchos años después de haber oído tengo sed, y un apóstol de Cristo escribe el texto que leímos y nos recordamos que estuvimos allá. Entonces sabemos entonces que no es por la sed en sí misma, sino es para que, como dice el mismo, se cumpliese la escritura, ¿cierto? Que se cumpliese. Entonces algo más admirable ocurre cuando vemos a este crucificado. Este Dios hombre está sufriendo y su sufrimiento es verdadero, su sangre no es apariencia de sangre, en verdad está quebrantado, hay dolor en su alma y su corazón, y en ese estado el Señor sabe que ha cumplido toda la escritura, pues en su cabeza no solo está la corona de espinas, está la palabra de Dios, toda ella, están las escrituras, y nuestro Señor está consciente, sabe que le falta una palabra para que se consumiera toda la escritura, ¿cierto? ¿Sabe cuál es de todas las 300 profecías escritas en el Antiguo Testamento? Todas las conocía, todas las sabía, pues identificó cuál le faltaba. La del Salmo 69:21. Tan consciente era nuestro Señor. Pero no vayamos a pensar que Él buscó la forma de cumplirlas, no. Pues hay otras profecías que otras personas las cumplieron por Él, ¿cierto? Los soldados cuando repartieron entre sí mis vestiduras, es una profecía dicha muchos años antes de que se hiciera. ¿Y quiénes las cumplieron? Pues los soldados romanos, en la persona de Cristo. La cuestión es que la crucifixión de Cristo fue predeterminada por Dios. Dios la trazó, dijo, la anduvo, como Dios la predeterminó. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues si nosotros somos esos viejitos de más de 70 años, después de los eventos de haber visto allí la cruz, ¿qué suponemos? Que oímos esa palabra en la cruz
hay una implicación muy importante. Si Cristo es el cumplimiento de toda la escritura sagrada de Dios, si en Él hasta la última profecía más pequeña se cumple, y si la escritura es la revelación de Dios, es la verdad del único Dios verdadero, pues entonces la persona de Cristo en la cruz, aun cuando tengamos 90 o 100 años, para nosotros representa la mismísima seguridad eterna del perdón de Dios. Se responde entonces otra pregunta muy frecuente entre los creyentes. Ellos dicen, ¿queremos vivir conforme a las Escrituras? ¿Qué debemos hacer? La respuesta es, estemos bajo la cruz todo el tiempo. No proponernos saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado, tal como nos enseñó. ¿Por qué? Porque en Él se cumple toda la Escritura. En Él cumplimos toda demanda de la Escritura. En Cristo. Sexta palabra. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, ¿cierto? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La sexta palabra tiene que ver mucho con la que leímos en la quinta de tener sed. Pues cuando le dieron a beber vinagre, el Señor dijo, consumado es. Es decir, toda la escritura, como les decía, ya fue cumplida. Y ese es el principal significado de esta palabra que Cristo dijo. Ya no hay que añadirle nada más a la escritura, toda ya ha sido cumplida. Y es de importancia esto porque la doctrina de la iglesia, que es la doctrina de Cristo, es conocida como el Nuevo Testamento, es precisamente la consumación, el final de toda la revelación. Juan, el que escribe este evangelio, es quien cerraría con el libro de Apocalipsis el fin de la inspiración de las escrituras, ¿verdad? Y como hemos dicho antes, toda la escritura llega hasta la máxima revelación de Dios, que es la persona de Cristo. Cuando dice consumado es, en relación con la revelación de Dios desde Génesis, con la promesa a Eva, un descendiente de ella, que iba a destruir y pisar la cabeza de la serpiente, y al pecado que los condenó a Adán y Eva. Y la historia que a través de toda la escritura nos narra es la llegada de esa simiente, en medio de un pacto y un compromiso que hace Dios para con la descendencia de Eva. Es decir, hay otro pueblo diferente a la descendencia de la serpiente, ¿cierto? ¿Quiénes son la descendencia de la serpiente? Los otros, de los cuales Cristo no es su cabeza y no le representa. ¿A qué voy? Que cuando el Señor en la cruz dice consumado es, está diciendo que Él es el punto final del Espíritu. ¿Cierto? Él es el punto final. Lo que está haciendo es el punto final. Ya no hay nada más que hacer para allá, y para allá arriba. Está diciendo que Él es lo que la palabra de Dios revela en su plan de salvación. Yo soy. Que solamente en Cristo, como dicen los apóstoles, hay salvación. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso también significa que ningún otro líder religioso, en cuanto a declararse como exclusividad de salvación y vida eterna, ha dicho lo que este crucificado ha dicho: consumado es, consumado en mí. Ni Buda, ni Mahoma, nadie ha dicho lo que ha dicho este crucificado. Consumado es. Esta palabra, ¿a quién fue dirigida? ¿A los hombres o a Dios? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que a ambos, tanto a hombres como para el Señor Dios. Pues Cristo es como les decía, es el mediador entre Dios y los hombres. A los hombres les dice consumado es, para que ellos escuchen que Él ha consumado todo lo referente a Dios y a su salvación. Es decir, consumado es una invitación a la cruz, una invitación para perdón de pecados. Toda persona con sensatez se hará a favor con quien ha cumplido todos los requisitos, ¿cierto?
¿Usted se haría al lado de una persona que le hacen falta requisitos? ¿O se haría con una persona que ha cumplido todos los requisitos? Hacemos con una persona que ha cumplido todos los requisitos. El problema es que los hombres no son sensatos y no quieren venir a Cristo, como Él dice, para que tengan vida eterna. No quieren. Quieren presentar otras formas. No quieren formar parte de los que están de su lado y del cual es la cabeza de la iglesia. Y cada persona tiene su propio invento de salvación. Inclusive el mismo ateísmo es un invento para negar la condenación al negar a Dios que juzga. Si eres de los que tienes tu propio plan de salvación o un invento propio, escucha esta palabra de Cristo: consumado es consumado en mí. Entonces vemos que Cristo tiene la exclusividad. Cristo es exclusivo. En ningún otro nombre hay salvación. No hay, no existe. Cristo es exclusivo, su obra es exclusiva. No existen más religiones según Cristo, solo Él. No hay otras formas de ser salvo, solo Él. Eso se llama ser un exclusivo, y Cristo aquí está afirmando su exclusividad. Consumado es la seguridad de la salvación para el creyente, una seguridad basada en Cristo mismo y no en uno mismo. Consumado es un aliento para la vida santa y lucha contra el pecado, porque Cristo todo lo ha consumado, solamente tiene uno que acogerse ferviente a Él. Consumado es. ¿Cuántos de nosotros no desean oír estas palabras de Cristo en la hora de la muerte, al estar Cristo en la cama con el moribundo? Que Cristo le diga: tranquilo, consumado es, consumado en mí. ¿Qué palabra tan consoladora sería esta en nuestro lecho de muerte? Porque no buscaríamos en nuestras propias vidas o en nuestra propia obra un argumento para presentarlo a Dios, para que no nos eche de delante de sí. Porque entonces, al escuchar de nuestro Cristo consumado es, diríamos también, como decían los puritanos: nada ante ti traigo, solo a tu cruz me aferro. Desnudo estoy, vísteme, sin fuerzas, recurriendo a ti por gracia. Sucio, voy a la fuente, que es Cristo, lávame, Salvador, el muerto. Consumado es. No presentaríamos ni buscaríamos nada de nosotros mismos, sino buscaríamos las cosas que hizo Cristo a favor nuestro. Y nos consolaríamos más que cualquier otra cosa de nosotros mismos. Consumado es también dicho a Dios y Padre por parte de Cristo en la cruz. Dios, el Hijo de Dios, le dice a su Padre: consumado es también. Es la forma en que Cristo dice al Padre que todo lo que me mandó ha sido hecho, que todo está hecho, que lo que desde la eternidad pasada, el acuerdo que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la salvación del pueblo escogido, en la misma hora, 3 de la tarde, todo lo ha cumplido. Consumado es, le dice a Dios. Consumado es dicho por Cristo para el Padre, diciendo: ya la obra de la salvación de tu pueblo está hecha. Todo lo que demandaste está hecho por nosotros, por este pueblo por el cual muere. Consumado es nuestro Salvador, el Hijo de Dios en su poder y deidad. No podía decir ni alabar a Dios el Padre revestido de gloria en su calidad de Dios en los cielos. ¿Saben? Y eso es lo que más me impactó al hacer esta enseñanza. Me impactó de la siguiente manera. El Verbo eterno era Dios, pero en esa condición no podría haber dicho consumados. En su encarnación, y después de haber vivido lo que vivió en este mundo, y de haber muerto en la cruz, ahí sí pudieron decir:
consumado. Y es en la cruz que lo hace. Mis hermanos, miren cómo el plan eterno lo cumple el Hijo de Dios, revestido de la gloria de sus heridas, desde la riqueza de sus sufrimientos, desde la alabanza de su sangre, desde la violencia de la cruz. Consumado es la alabanza del Hijo de Dios a Dios Padre, vestido de humillación, en el cual le dice el Hijo: he obedecido tu voluntad, he cumplido todo lo que me dijiste, todas las demandas que tú le pedías a ellos, yo las he cumplido por ellos. Y séptima y última palabra. Lucas 23, 46. Estamos en la cruz contemplando y dice: qué cosas tan extraordinarias dice este hombre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. La tradición celebra la Semana Santa y es un esfuerzo de algunos por recordar la muerte del Señor Jesús. Y sería imposible recordar la muerte de Cristo Jesús sin saber quién es la persona de Cristo Jesús. Y ese es el problema. La gente solamente recuerda la muerte de Cristo, pero no consideran quién es el que muere aquí y por qué lo hace. La última palabra tiene que ver con la muerte. La muerte nada más ni nada menos que la muerte del Hijo de Dios. Jesucristo es el personaje histórico más importante que ha pisado este mundo. Porque es el Hijo de Dios. Es el más importante. Adán es una persona importante, descendemos de él todos. Tal vez Simón Bolívar, Alejandro el Grande, no sé. Pero la persona más grande que ha pisado este mundo es Jesucristo. Pero para nosotros, ¿cierto? Algunos lo recuerdan como persona histórica, pero para nosotros esta última palabra. Y no solo palabra, pues Cristo no murió en palabras, sino que murió verdaderamente. La palabra vendría a ser la consideración de su muerte. Lo primero que observamos es la misteriosa muerte del Dios hombre, lo cual no lo podemos explicar en lo que en teología llamamos, como les decía, esa unión hipostática, la esencia, la inmanencia, la trascendencia de Dios. Y lo maravilloso es que aunque no entendamos muchas cosas que los teólogos dicen, sabemos que quien dijo estas palabras fue el mediador. Expirar, entregar el Espíritu, morir. Jesucristo se entregó al Padre y el Padre cargó el pecado de su pueblo en él. Y lo sabemos porque murió. La palabra de Romanos dice Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La certeza de la muerte de Cristo es la certeza de llevarse el pecado del pueblo. Es la certeza del perdón y la seguridad de la salvación del creyente, tanto su muerte como su resurrección. Y noten que no hay lugar a dudas que Cristo murió. Lucas, que era médico, amado, sabía lo que decía cuando escribió este versículo y nos confirma que expiró. Expiró significa morir. Por lo tanto, cada persona que ha puesto en Cristo, en su persona, su fe para salvación, entonces debe estar seguro que Cristo no hizo posible la salvación del pueblo, sino que ciertamente la logró. Cristo realmente logró la salvación. Algunas corrientes del cristianismo dicen que Cristo hizo posible la salvación. No, Cristo la efectuó. ¿Sí? La hizo posible, la hizo verdadera, la logró.
Jesucristo se entregó a la muerte y se abandonó en las manos del Padre. El Padre ciertísimamente tomó a su unigénito y obró la obra de salvación. Pensemos lo siguiente: es terrible que un padre tenga en manos al hijo muerto, ¿cierto? ¿Ves? No lo quiero imaginar. Si eso pienso yo, que soy un hombre, ¿qué pensamos de Dios como Jesucristo? El Dios del universo, teniendo al eternamente engendrado Hijo de Dios muerto en sus brazos. ¿Qué cuadro más dramático es este? Pero qué amor y qué vida para nosotros ha traído ese Padre tan dramático. Observamos que este versículo es una oración del Hijo al Padre. Padre, tú no nos encomiendas, es una oración. Y tal vez nos enseña a nosotros a orar. Una oración que está en una intercesión. Nosotros algún día nos abandonaremos en las manos de nuestro Padre, igual que Cristo, únicamente poniendo nuestra confianza y trayendo a memoria la muerte de Cristo. El Padre nos tomará como tomó a su unigénito en sus brazos, y cuando abramos los ojos estaremos viendo a un Padre eterno, un Padre de amor, y no al juez de toda justicia inmutable, que se va a comportar como un juez. Que Dios sea juez es terrible, porque cada cosa hará que la paguemos. Pero por Jesucristo, todo por Cristo, todo porque murió, lo veremos, no como el juez, sino como el Padre eterno. Y en su muerte nos trajo la bendita vida de la cual gozamos. Amén. De mis hermanos, esto es entonces el sermón de las 7 palabras. Oremos. Amado Señor, te damos gracias hoy que nos permites recordar algunos puntos importantes del amor del Señor, recordando sus palabras dichas desde hoy. Qué palabras tan profundas, tan significativas, tan salvadoras para nosotros los que recibimos tu sacrificio. Y oramos, Señor, oramos que aunque la muerte de Cristo es un espectáculo terrible para nuestros discípulos, allí recordamos muchas verdades, Señor, de las cuales tenemos que tener presentes, Señor, como es el odio al pecado, el amor al Hijo por entregarse, nuestra comunión, los logros de Cristo, el cumplir toda la justicia de Dios y otorgárnosla a nosotros pecadores que merecíamos estar allí en vez de Él, y ver cómo tiene el poder de darnos un reino eterno en la justicia de Dios y librarnos de una condenación eterna, todo porque Él pagó y se estuvo allí. Vino, murió, fue clavado en esa cruz, y eso es lo que ha hecho que tengamos vida. Siempre la recordaremos, hoy y por la eternidad. Porque cuando veamos al Señor, cuando le veamos, dice Apocalipsis, le veremos en las marcas de esa cruz, tal vez por la eternidad. Le damos gracias, Señor, porque tenemos un referente eterno para gozarnos en Cristo y por la eternidad
gozar de una obra que hizo a favor nuestro, que los hizo habitar con Él por toda la eternidad. Damos gracias a nuestro Señor. Cristo Jesús